sin demoras a la palabra que nos ocupa hoy de parte de Dios y que nos dirige nuestro Dios del cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es martes de la tercera semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, hermanos y hermanas. Y estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35, en continuación de aquella situación en torno a la familia de Jesús. Nos habíamos quedado en que la familia había venido a buscar a Jesús en ese capítulo 3 de San Marcos para llevárselo y aquietarlo porque parecía que estaba fuera de sí, parecía que estaba loco y hasta en algunos casos decían que estaba endemoniado. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, siguen diciéndole a Jesús: tu familia te vino a buscar, no ha podido llegar aquí porque hay mucha gente, pero te están llamando. Y Jesucristo ante esta situación se pregunta: ¿quién es mi verdadera familia? ¿Quién es mi verdadera familia? Y de eso trata el tema de hoy, hermanos y hermanas. ¿Quién es nuestra verdadera familia cuando estamos ya en las cosas de Dios? Te hago una pregunta, hermanos y hermanas. Si tú vives en Arecibo y te tienes que mudar para un pueblo a trabajar, y allá empiezas una nueva vida y tu familia se queda en Arecibo, y vamos a suponer que vivas en San Juan, ¿en quién se convierte tu familia? Si tienes un problema en lo que llega tu familia de Arecibo a San Juan, tu familia de sangre, ¿te dará tiempo a resolverlo? A veces dicen que la familia verdadera de uno es aquel que está próximo a uno, el prójimo más cercano o hasta el vecino, porque son los que pueden acudir en tu auxilio, cumplir con lo que te está sucediendo y ayudarte, porque son los más inmediatos que tenemos. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto, hermanos y hermanas, en el sentido en que lo dice Jesucristo, en un sentido donde hay mucha tensión. Pero a veces han llegado hasta el extremo algunos mismos cristianos de rechazar a su familia o hasta de humillar a su familia porque no están de acuerdo con su fe o no creen en lo mismo que ellos creen. Vamos a hacer algunas preguntas para dejarnos guiar hoy en la meditación que vamos a tener. Hermanos y hermanas, por yo estar en las cosas de Dios y estar muy entregado, con un ánimo muy fervoroso en las cosas religiosas de Dios, ¿se me permite a mí humillar o no reconocer y hasta negar a la familia porque yo estoy en los caminos de Dios? ¿Será eso práctico y permitido? ¿Cómo manejamos nosotros, hermanos y hermanas, la frialdad y el menosprecio que pueda ocurrir de nuestra propia familia hacia nosotros? Porque estamos en los caminos del Señor. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, ¿habrá principios más grandes y superiores que la familia en los caminos del Señor que yo tengo que cumplir y poner en posición de prioridad? ¿Qué tiene mayor peso, hermanos y hermanas, en los caminos del Señor? Es el cuarto, la convicción que yo tengo acerca de Dios o los sentimientos que yo tengo acerca de mi familia. Quinto, una cosa es admirar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y otra cosa es hacerla nuestra. Eso se explica en el Evangelio de hoy. Y finalmente, hermanos y hermanas, ¿puedo yo esperar y confiar en que Dios, en su momento dado y de acuerdo a su tiempo y a su espacio, mi familia participe y se comprometa en los caminos del Señor cuando hoy no lo están? Todos esos temas surgen de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, y los vamos a atender para ayudarnos a conocer cuál es la voluntad de Dios en todo esto y cómo tenemos que cumplirla. Y lo que queremos ver hoy es, estamos en continuidad con lo que estábamos discutiendo anteriormente en este capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. ¿Recuerdas?
que vinieron casi a buscar a Jesucristo a la fuerza, sus parientes, que vinieron a sacar a Jesucristo de lo que estaba haciendo porque ellos intuían o concluyeron por decisión propia de que Jesús estaba fuera de sí, algo que significa en la palabra de Dios que podía estar fuera de su sano juicio, que no estaba de acuerdo, o que a lo mejor estaba poseído por algún tipo de posesión satánica o de demonio, que lo tenía pues no cumpliendo con la tradición de los mayores de su religión judía, o tal vez metido dentro de una nueva mentalidad que era perjudicial para él. Entonces dentro de eso nos habíamos quedado nosotros, y ahora vemos lo que sucede, donde sigue la familia afuera porque no ha podido llegar donde él, envía un recado de que mira, ahí está tu familia y te están buscando, y Jesucristo como que no los reconoce, como que no les hace caso, y como que cambia y vira todo y dice, pues mira, realmente quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es mi hermano y mi hermana, los que cumplen la voluntad de Dios. Y eso como que si uno lo entiende así, si ellos no querían al principio que Jesucristo cumpliera la voluntad de Dios y lo acusan de loco o de endemoniado, Jesucristo como que se está como desquitando y diciendo, esa gente no son mi familia, esa gente no son mis hermanos, esa gente no es mi madre, porque no cumplen la voluntad de Dios y creen que yo estoy loco y que yo realmente pues estoy endemoniado. Los que cumplen la palabra de Dios están aquí, los que están alrededor mío, esos son mis hermanos y mis hermanas, mi padre y mi madre, porque cumplen la voluntad de Dios. ¿Lo dejaríamos así o lo entenderíamos así? Pues no, hermanos y hermanas, esa no es la posición, porque eso es como de revancha, ¿verdad? Eso es como de venganza, eso es como para dar por la cabeza. Y de ahí puede sacar tela mucha gente para cortar y entonces establecer un tipo de división muy fuerte con la familia por la causa del reino de Dios o por mi cumplimiento radical acerca del llamado de Jesucristo a dejarlo todo, incluyendo la familia. Pues hermanos y hermanas, si aquí nos preguntamos si Jesucristo habrá humillado a su familia, porque como que da a entender que no la reconoce, que la niega y que de alguna forma como que no la está aceptando, o que hay una impresión de que Jesucristo pudiera estar enfadado con ellos o enojados con su familia o con los parientes, ¿verdad? O con los amigos que son de los suyos porque no creían en él. Estamos como que fuera de foco y vamos a ver si podemos entender esto para también aplicarlo a nuestra vida, porque realmente a veces hay situaciones en la vida, hermanos y hermanas, que por la religión se han distanciado las familias, ya sea que la familia de alguna forma ya no es de la religión nuestra y ha entrado a una religión un poco más radical, que no cumple con las tradiciones y las costumbres nuestras, que no celebran cumpleaños, que no celebran Navidad, que no celebran Día de los Padres, Día de las Madres, que no van a elecciones, en fin, que no participan de cumpleaños, que no rezan por los difuntos, que no creen en la Virgen María, bueno, en fin, hermanos y hermanas, todas esas cosas que son causa de división. Y a veces no solamente pues surge eso, a veces hemos visto también que nuestras familias, hermanos y hermanas, están mixtas. Nuestras familias están alternadas por cristianos católicos, cristianos protestantes, cristianos evangélicos. Y hoy en día todo eso está revuelto ahí como una gran paella, hermanos y hermanas. Y con esto hay que trabajar cristianamente. Y con ellos hay que amarlos como prójimos que son y familia también. Así que no nos podemos ir a lo radical y entender estas cosas fuera de contexto. No hay rechazo. Es lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. No hay rechazo. Jesucristo ha dado señales dentro de la palabra de Dios por su entrega y donación a la misión que tiene que cumplir, que había renunciado, hermanos y hermanas, y se había alejado de su familia. Él había dejado eso bien claro, y es por cuestión de su misión. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto no tiene que ver con algún tipo de frialdad de sentimientos de parte de Jesucristo con su familia. Y tenemos que tener cuidado con esto porque esos son emociones y sentimientos. Se pueden enfriar los sentimientos cuando hay divisiones por causas religiosas o porque no apoyan nuestro compromiso con la iglesia, pero no es esa la base para nosotros tomar posturas con nuestra familia. Por lo tanto, puede haber frialdad de sentimientos, pero esto no es lo que causa la posición de Cristo. Tampoco, hermanos y hermanas, puede ser por menosprecio de los vínculos familiares. Jesucristo de ninguna forma por dejar padre y madre y dedicarse a las cosas de su Padre del cielo y a su misión
mesiánica, hermanos y hermanas, pues de alguna forma siente un menosprecio por los vínculos que tiene con su familia. Tampoco yo puedo sentir menosprecio por los vínculos de mi familia porque ellos no me apoyan en la fe, en la religión, o porque ellos están en otra fe o están en otra religión. Para Cristo, hermanos y hermanas, lo que se está subrayando aquí en torno a esta situación es que para Jesús hay un principio superior, hermanos y hermanas. Hay un principio superior del cual Él está dando testimonio. Y el principio superior tiene que ver con las exigencias de cumplir la voluntad de Dios. Y ese es el principio superior. O sea que cuando yo enfrente a la división en mi familia porque algunos no me apoyan, hermanos y hermanas, no busques la frialdad de sentimientos para alejarte de ellos, no busques el menosprecio de los vínculos familiares porque Cristo no lo hizo. Aquí lo que tenemos que enfatizar donde quiera que nos paremos es que hay unos principios superiores que me guían a mí, que nacen de las exigencias de cumplir la voluntad de Dios, que es primero delante de Dios, y eso incluye a mi familia, eso incluye a los que están conmigo, pero eso está puesto dentro de una justa perspectiva. Cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, nos vincula, y escucha esto bien, y nos crea una relación íntima y constante con Jesús, y viene por una opción de obediencia libre de parte de nosotros. Eso está detrás de lo que yo estoy haciendo. Así que nada del mundo, nada mundano, nada de venganza, nada de rechazo, nada de odio, nada de estar combinando caras, nada de estar dejando de hablar, nada de estar no visitando. Eso no son posturas del que ama al prójimo, mucho menos de una persona que está cumpliendo al pie de la letra la voluntad de Dios y está en entrega y donación, hermanos y hermanas. Cumplimos la voluntad de Dios porque ella nos vincula y nos crea una relación íntima, Padre, Hijo, Hijo y Padre, en constancia, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos en una obediencia libre. No nos están obligando, no nos están coartando nuestra libertad, y por lo tanto entendemos que eso es mucho más superior para el unir, ¿verdad?, para el unir la convicción, y la convicción es otra cosa, no es otra cosa más que el cumplir, hermanos y hermanas. Lo que vincula a uno realmente con sentimientos y con emociones o parentesco, hermanos y hermanas, ocupa un segundo lugar. Cuestión de prioridades, de establecer qué va primero y qué va después. Por lo tanto, en esa obediencia libre que yo hago de entregarme totalmente a Dios y de posponer a la familia, aunque la familia esté a favor o en contra de lo que yo estoy haciendo, hay algo mucho más superior que me une a mí. Y es la convicción que yo tengo de cumplir. Va por encima del sentimiento que yo tengo hacia mi familia, de las emociones que yo pueda tener o del mismo parentesco. Pero esto no significa de ninguna forma que los tengo que odiar o dividirme de ellos. Hay una palabra de Dios que a veces muchas personas que toman esto radicalmente, y es muy peligroso hacerlo, hermanos y hermanas, le da base a muchas personas para alejarse de su familia. Porque ahora yo estoy cristianizado, ahora yo estoy entregado, para mí Dios es primero, y el que no está de acuerdo conmigo pues está con el diablo o es del mundo y yo no me puedo ligar con ellos. Cuando a veces se malinterpreta esta palabra, simplemente te la quiero mencionar para que nos sirva de complemento. En Mateo 10, precisamente, en el capítulo 34, en el versículo 34, versículo 37, algunos usan este texto para apoyar, fundamentar, ¿verdad?, su posición de casi odiar o no seguir a su familia. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Mucho cuidado con ese texto, hermanos y hermanas. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. Esto está, si lo interpretan así, lo están sacando fuera de contexto. Eso es otro tema que tiene nuestro Señor Jesucristo y lo debemos de entender dentro de lo que estamos diciendo hoy. Así que eso nos sirve de base, hermanos y hermanas, para nosotros tener una actitud de humillar a nuestra familia, de no reconocer a nuestra familia, de negar a nuestra familia o de no aceptar a nuestra familia porque ahora yo me entregué más a Dios y ellos están perdidos o ellos no están de acuerdo conmigo. Con esto hay que tener mucho cuidado porque el testimonio
no es el mejor, es un antitestimonio y totalmente pues prostituye, hermanos y hermanas, lo que nosotros verdaderamente estamos haciendo, que es un bien. Aquí la pregunta sería pensar un poquito en avanzada, hermanos y hermanas, pensar un poquito en avanzada. Y esta pregunta pues nos sirve de reflexión también para entender lo que puede pasar, ¿verdad? Y abrir las puertas a que todo cambie en el nombre de Dios, las posibilidades de cambio. En algún momento preguntarnos, ¿verdad? En algún momento los parientes de Jesús aceptarán que no estaba loco. En algún momento los parientes de Jesús comulgarán con sus ideas. En algún momento los parientes de Jesús, hermanos y hermanas, se convertirán, los que piensan de otra manera. Y es lo mismo con nosotros. En algún momento nos van a entender en la familia porque yo tengo esta entrega, porque yo tengo esta donación, porque Dios es primero en mi vida, porque yo rijo mi vida por los mandatos y los guardo y cumplo la palabra de Dios, porque yo no estoy tanto en las cosas del mundo, porque yo tengo moderación, porque yo tengo un balance y un equilibrio y no vivo la vida en un frenesí, pues a veces desquiciado. Podrán entendernos en algún momento y la respuesta es sí, hermanos y hermanas. Cuando estamos en las cosas de Dios, positivo, en esperanza, en que Dios cumple, en que Dios cambia, en que Dios transforma, en que nada tiene la última palabra, lo negativo, nada tiene la última palabra aquí en la tierra, sino que es nuestro Dios Padre del cielo. En Lucas 11, hermanos y hermanas, versículo 27, hay una mujer que cuando escucha a Jesucristo hablar, se maravilla de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio que la mujer gritó. Quiere decir que estaba a distancia o estaba en medio del pueblo. Y la mujer como que gritó: feliz la que te dio a luz y la que te crió. Sé feliz, de bienaventurada, ¿no? Dichosa, feliz la que te dio a luz y te crió. ¿A quién se refería? Pues sí, a María, a la madre de Jesús, a la madre biológica. Pero esta mujer, hermanos y hermanas, reconoce que Cristo tiene unas palabras que son de bendición, pero reconoce y siente que la familia de Jesús se tiene que sentir orgullosa porque está hablando de esa forma Jesucristo, ¿no? Y entonces lo mide esta mujer del pueblo, que no sabemos quién es, su nombre no se identifica, lo mide en torno de ¿qué? Pues de la madre biológica, del orgullo humano, ¿no? Porque te dio a luz, es la madre que te parió. Qué dichosa esa mujer biológicamente, la que te crió biológicamente. Y entonces la mujer va llevada, hermanos y hermanas, porque tiene un énfasis bien grande en esa palabra de Dios, que la palabra conmueve, la palabra emociona, la palabra nos llena de sentimientos, hermanos y hermanas. Pero la mujer se equivoca. Y lo vemos en cómo termina ese texto, hermanos y hermanas. La mujer se equivoca. Al creer, hermanos y hermanas, que la mamá de Jesús y los parientes de Jesús solo deben sentirse orgullosos o bendecidos, dichosos o felices, simplemente, hermanos y hermanas, por el detalle de lo biológico, de la palabra del Señor. Entonces, ella como que tiene un acento en el admirar la palabra de Jesús. Y como que la mujer se olvida que lo que Cristo quiere resaltar de cualquier persona no es que admiren su palabra, hermanos y hermanas, que contemplen su palabra a la distancia. Jesús lo que quiere es que la gente, hermanos y hermanas, hagan suya su palabra. Y hacer suya la palabra quiere decir en el Evangelio cumplirla. Cumplirla. Y esto es un punto bien importante, hermanos y hermanas. Porque no se trata de admirar solo lo que Jesús dice, sino de hacerlo nuestro. Y en el Evangelio el que hacer nuestro la palabra del Señor es cumplirla. Y ese mensaje se lo lleva Jesucristo a esta señora para que no se quede en eso, ¿verdad? No la está rechazando, pero para que no se quede en eso. Y tal vez tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza en que en algún momento la gente no solamente admire la palabra de Dios que nosotros cumplimos,
sino que la hagan suya también, se transformen y se conviertan al hacerla suya porque la están cumpliendo, hermanos y hermanas. Y eso pasa exquisitamente ahí, hermanos y hermanas. Y te lo estoy diciendo para que entendamos que María nunca estuvo en contra de Jesucristo. Nunca estuvo en contra de lo que decía. Nunca fue un obstáculo, nunca fue una división, nunca fue un escándalo para Jesucristo, su madre, hermanos y hermanas, porque ella no es de las que entendió que estaba loco o que estaba endemoniado. Por eso es que Jesucristo, hermanos y hermanas, a esta señora les recuerda que mejor son bienaventurados, dichosos y felices los que cumplen la palabra de Dios. Esos son los verdaderos dichosos. Esos son los verdaderos felices delante de Dios, los que cumplen la voluntad de Dios. Su familia no se tiene que sentir orgulloso de Él por su palabra, sino porque la palabra la está cumpliendo, la palabra la está llevando a feliz término, está convencido de lo que está haciendo. Y nosotros ahí tenemos una esperanza, también salvando, hermanos y hermanas, aquí la posición de María. Aquí se da a entender, hermanos y hermanas, como ejemplo. Precisamente la maternidad de María, la maternidad de la Virgen María viene por su obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra que cumple, porque María hizo suya la palabra de Dios. Y eso es lo que señala Jesucristo. Ahí Jesucristo no está descartando a su madre, no la está rechazando, no la está tratando como cualquiera, porque María fue llamada por parte de Dios mucho más que para un plan biológico, ¿verdad?, de dar a luz y criar, sino que María fue llamada por parte de Dios para ser parte del plan de Dios y en el proyecto de ser Mesías. Jesucristo no podía estar en contra de su hijo, porque ella era fiel cumplidora. Entonces estás viendo por dónde vamos. A María no la vamos a meter en este asunto, no porque como yo la venero, no fue parte de la ganga que va detrás de Cristo a acusarlo, no, sino porque María, hermanos y hermanas, es uno de los ejemplos de que la madre no está en contra del hijo, que la madre de Jesús no estaba en contra del hijo. Puede ser que otras personas, hermanos y hermanas, estuviesen en contra, otros parientes, ¿verdad?, otros amigos, otros de los suyos. Pero aquí ya hemos descartado a María, hermanos y hermanas. No, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa es mi verdadera familia. Porque Dios, hermanos y hermanas, nos invita a entrar y a ser parte de su familia, de sus hijos. Porque Dios comunica su palabra, eso es lo que estamos viendo. Y su palabra, hermanos y hermanas, es la misma para todos. Entonces no podemos perder la fe en su momento dado. Que haya transformación y que haya conversión por parte de aquellos que tal vez no están a gusto con lo que nosotros estamos haciendo. No podemos dejar de orar, hermanos y hermanas. No podemos dejar de perder la fe y la esperanza de que en un momento todo cambiará y veremos entonces una felicidad y una bendición en la transformación de aquellos que tal vez creían que estábamos locos o estábamos endemoniados por las formas en que se manifestaba Dios en nuestra vida y por nuestro radicalismo, tal vez, ¿verdad?, en cumplir siempre lo que Dios nos pide. Aquí, hermanos y hermanas, tener presente, ¿no?, esta verdadera familia de Jesús somos todos nosotros, como dijimos al principio, al entrar y a incorporarnos por el bautismo, por conversión, a nuestra asamblea, a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Formamos una gran familia, la familia espiritual, de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, de los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica y la hacen suya. Y por eso nos llamamos en la comunidad hermanos, mi hermano el sacerdote, mi hermana la monja, mi hermano el ministro de la Eucaristía, mi hermano feligrés, mi hermano en el Señor. Somos una familia espiritual la más cercana y tú tienes que saberlo, hermanos y hermanas. En esos términos nosotros vivimos. La alegría que se comparte en la familia cristiana es la alegría que también nosotros queremos que compartan aquellos que en nuestra familia tal vez están un poquito apartados, alejados, no están cumpliendo, y esa es nuestra oración delante del Dios del cielo, hermanos, que esto ocurra en el nombre de Dios y que sea pues de bendición para todos nosotros. Por otro lado, hermanos y hermanas, los parientes de Jesús, estas personas que mencionan la palabra de Dios, esos hermanos, esas hermanas, esos allegados, esos amigos del alma, esos de los suyos,
¿Qué pasó con ellos? Porque ya hablamos de la Virgen María y ya sabemos que ahí hubo cumplimiento. Y tal vez en el caso de José, pues también como padre adoptivo, María como madre biológica. Pero los demás, hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Los demás también se convirtieron y formaron parte del grupo de la iglesia primitiva. Y la palabra de Dios los reseña. La familia de Jesús, hermanos y hermanas, los parientes, los conocidos, participaron de la primera comunidad cristiana. Hubo transformación en algún momento, hubo entrega y hubo donación en el nombre de Dios, según fueron viendo cómo se movían las cosas y viendo los milagros y los signos de nuestro Señor Jesucristo. Fueron miembros de la primera comunidad cristiana y no fallaron en su compromiso, que es lo que nosotros queremos también, que nuestra familia participe, que tengan compromiso en las cosas de Dios. Por ejemplo, Santiago, hermanos y hermanas, que se menciona aquí como hermano de Cristo, llegó a ser parte de la iglesia de Jerusalén y fue lapidado por orden del sumo sacerdote en el año 62, ¿verdad? De la era cristiana. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17. Tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dentro de esos conocidos, dentro de esos amigos, hermanos y hermanas, estaba María Magdalena, a quien vemos que estuvo presente al frente de la cruz con María Santísima y con otra María, que esa otra María, pues debido al griego que se utiliza en la palabra de hermano o hermana, hermanos y hermanas, no sabemos si era hermana de María, si era prima de María o si era una pariente de María, pero hay una segunda, hay tres Marías. Y está María Magdalena, María, la Madre de Dios, y María, aquella María que parece que era familia de María, la Madre de Dios. Pues allí estaban, hermanos y hermanas. Quiere decir que si estaban junto a la cruz es porque de alguna forma se habían comprometido con las cosas de Dios. Es más, después las vemos a María Magdalena en el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos y hermanas, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 28, versículo 1, o en Juan capítulo 19, versículo 25. Y para nosotros, hermanos y hermanas, dentro de todo, la enseñanza queda plasmada dentro de un entender esta familia de nuestro Señor Jesucristo, que de alguna forma tuvo apoyo y no tuvo apoyo. Y no tuvo apoyo en un momento, pero tuvo apoyo en otro momento, según el progreso de la actividad se estaba dando, según la situación iba evolucionando, según las cosas iban pasando, hermanos y hermanas, y tal vez el círculo se iba haciendo más corto de aquellos que creían en nuestro Señor Jesucristo. Es bueno entender que el proceso de la vida lleva a cambios, a transformaciones. El mismo ejemplo de nosotros en hacer nuestra la palabra de Dios va a llevar a otros a cambiar de idea. Por lo tanto, hay que seguir amando, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hay que seguir en el nombre de Dios esperando que de alguna forma aquellos que tal vez hoy no me entienden me van a entender. Y quién sabe si tú vas a ser una piedra angular para que esa persona en tu familia, entre tus amigos, pueda dar ese salto de la fe y pueda entrar a la casa de Dios. Hay aquí otra situación, hermanos y hermanas, que tal vez pues nos resulta un poquito también de importancia en la palabra de Dios, en términos de entenderla, porque nosotros sabemos lo que es la familia de Cristo, sabemos lo que todo envuelve en las cosas de Dios, y especialmente el debate acerca de si María tuvo más hijos, si Jesús tuvo más hermanos. Y aquí hay una enseñanza, hermanos y hermanas, que tal vez nosotros no podemos pasar por alto. Y yo quisiera brevemente señalarla rapiditamente antes de irnos, porque es pregunta de muchos y es tema de algunos. Y simplemente quiero leerte un comentario aquí para que entiendas, ¿no? Cuando hablamos de hermanos de Cristo, cuando hablamos de los hijos de María, o cuando decimos si tuvo más hijos, si no tuvo más hijos, si siempre fue virgen antes y después, o estos hermanos de Cristo, el debate a veces pues crea división. El debate a veces nos hace perder lo de la familia, y especialmente si cerca de nuestra familia hay personas que creen en otras cosas que nosotros no creemos. Simplemente para ayudarte a ti, quiero leer esto para que lo tengas como base de catequesis y de enseñanza sobre este asunto. Y lo tengo que leer porque no me quiero equivocar, así que me perdonas. Dice así el comentario: ante todo, digamos que en hebreo se llama hermano a cualquier pariente, y es preciso notar que la Biblia griega,
cuyo vocabulario adoptaron los evangelios, nunca reemplazó la palabra hermano cuando se trataba de un primo, cuando se trataba de un pariente o alguno del mismo clan. Cuando quiere precisar que alguien es un hermano carnal, usa la expresión hijo de su madre. O si se trata de un medio hermano, dice hijo de su padre. Eso está en Deuteronomio capítulo 13, versículos 7 y 27 y 22. En el caso presente, si estos hermanos fueron hijos de María, al nombrarlos junto con su madre, la única manera correcta de expresar habría sido: llegaron su madre y los hijos de su madre. Una tradición antigua suponía que los hermanos de Jesús eran hijos de un matrimonio anterior de José, pero hasta el momento no se ha aducido prueba alguna de que eso es posible. Por otra parte, es sabido que en la primera comunidad cristiana había un grupo importante integrado por la parentela de Jesús y por vecinos de Jerusalén, de Nazaret, que eran llamados en forma global los hermanos del Señor. Y uno de ellos es Santiago. Pasó a ser después de Pedro el responsable de la comunidad de Jerusalén, lo que mencionamos de Hechos capítulo 12, versículo 17, y fue apedreado por orden del sumo sacerdote en el año 63. Estos hermanos de Jesús son nombrados cuando Jesús pasa por Nazaret en Mateo 13, versículo 55. Son Santiago y José, que Mateo llama a José Jofet, Judas y Simón. Ahora bien, entre las mujeres que estaban al pie de la cruz, Marco menciona a una tal María, madre de Santiago el menor y de José. Eso está en Marcos 15, versículo 47 y el capítulo 16, versículo 1. Juan nos precisa que esta María era hermana o pariente de María, madre de Jesús. Eso está en Juan, capítulo 19, versículo 25. Santiago y José eran los hijos de esta otra María. Eso está en Mateo 28, versículo 1, que forma parte del grupo de las mujeres de Galilea. Eso está en Lucas, capítulo 23, versículo 55. Y Simón y Judas, por su parte, eran primos más lejanos. Pues de no ser así, Marcos no los habría nombrado después de ellos, porque esa era la forma tradicional de hacerlo. Te menciono eso como catequesis, hermanos y hermanas, para aprovechar el momento y para que lo tengamos ahí como un paréntesis grande que nos va a ayudar a entender mucho de esto. Pero una y otra cosa, hermanos y hermanas, tengamos fe y sigamos hacia adelante. A pesar de la división, a pesar de que a veces no hay la mejor relación, el mejor vínculo, por nuestra fe, por nuestra entrega ha quedado un poquito trastocado y herido. Y eso es lo importante, se hiere, se lastima. Lo importante es que no se destruya, porque eso sería ya entonces algo muy peligroso. Mantengamos la fe viva y sigamos en oración, hermanos y hermanas. Hoy Jesús nos saca de muchas dudas. Sigamos adelante a pesar de lo que vaya a haber y llamemos división, con la esperanza de que mañana las cosas cambiarán y en algún momento todos estaremos adorando a un solo Dios, en un solo rebaño y a un solo pastor, donde no haya tanta división. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí para mañana volver con un nuevo evangelio, otra nueva meditación de la palabra de Dios para descubrir la voluntad de Dios y cumplirla. Vemos mañana con el favor de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vemos mañana con el favor de Dios.